No hay duda que hoy, digamos, y en el último año la inteligencia artificial ha tenido el impacto y el desarrollo que no esperábamos, que ha sido vertiginoso el avance de la inteligencia artificial y los proyectos y los avances que se han logrado, sobre todo en el último año en la inteligencia artificial, son bastante importantes. Entonces, básicamente el objetivo de esta charla es mostrar un poco qué es de verdad la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar con la tecnología actual, qué relación existe entre el machine learning y el deep learning con la inteligencia artificial, y básicamente vamos a dejarles, y más que responder la duda, les voy a dejar la inquietud si las máquinas con el software de inteligencia artificial van a reemplazar los trabajos en general y en particular las dos profesiones en las que ustedes se están formando, que son el tema de ingeniería de software y la gerencia de proyectos. Muy bien. Antes de hablar de inteligencia artificial, pues hablamos de qué es inteligencia humana. No es fácil definir la inteligencia humana porque además es un tema relativamente etéreo, no sabemos muy bien qué es la inteligencia humana y por ahí hay términos como la inteligencia emocional que de todas formas incluso confunden un poco con el tema de la inteligencia en general. Pero voy a tomar algunas definiciones que me gustan, la clásica de diccionario y algunas de neuropsicólogos que son interesantes para entender un poco qué es la inteligencia realmente. Entonces, primero voy a leer literalmente la definición de diccionario. La definición de diccionario de inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y me voy a quedar con la última parte de la definición. Formarse una idea determinada de la realidad. Somos los únicos seres vivos que nos formamos una idea determinada de la realidad, que somos capaces de construir en nuestra mente un modelo de la realidad. ¿Okay? El señor Robert Sternberg, psicólogo y neuropsicólogo de la Universidad de Yale, dice, es la actividad humana que sirve para adaptar o construir entornos relevantes para nuestra vida personal. Entonces, como somos capaces de construir un modelo en nuestra cabeza, eso nos permite modificar, implementar, modificar y actualizar ese modelo, tanto en nuestra cabeza con el mundo real. Entonces, eso nos ha permitido construir entornos relevantes para nuestra vida y modificar y hacer cosas que otros seres vivos no pueden hacer. Entonces, todo el desarrollo de la humanidad, las grandes ciudades y muchos inventos que los cuales saboreamos y disfrutamos todos, son inventos nuestros gracias a esa capacidad de formarnos una idea de la realidad y construir esos modelos en nuestra cabeza. Entonces, en el fondo, el cerebro o la capacidad intelectual, la capacidad de construir modelos, la capacidad que tiene el cerebro de construir esos modelos y ser capaz de adelantarse a muchas cosas. Y esa capacidad y esa cosa que nos dio la naturaleza evolutivamente nos ha permitido convertirnos en la especie con una mayor supervivencia, con una mayor capacidad de sobrevivir que muchas otras especies. Entonces nosotros somos capaces de percibir el mundo y con eso construir modelos. Y somos capaces de construir modelos y con eso somos capaces de transformar el entorno en que nos movemos. Y vamos a verlo ahorita con ejemplos muy concretos. Entonces, verlo de una manera un poco más aterrizada, lo voy a mostrar de una manera más aterrizada. Entonces, nosotros interactuamos con el universo en que nos movemos, ahí está nuestro cuerpo, ahí está nuestro ser humano, y nosotros recibimos y percibimos señales o recibimos los impulsos y los estímulos de ese universo a través de todos nuestros sentidos. Eso lo convertimos en señales que llegan a nuestro cerebro, todo llega a nuestro cerebro, a nuestros tres cerebros, al límbico, reptil y neocortes, y es el neocortes que es propio de nosotros los seres humanos, en donde formamos esos modelos. ¿Y cómo formamos esos modelos? Ahí lo convertimos en datos. Y al convertirlo en datos, lo metemos en un contexto y lo volvemos información. Y a eso le asociamos una regla o una receta y convertimos eso en conocimiento que nos permite tomar decisiones, acciones o generar nuevos datos para alimentar más datos. Entonces, todo lo que pasa en nuestro mundo, en nuestras actividades físicas, pasa por nuestro cerebro. Algunas cosas son completamente automáticos. Ustedes no tienen que generar pensamiento para caminar. Ustedes no tienen que generar pensamiento para montar en bicicleta, para conducir un carro, porque ya es un modelo completamente preestablecido. Pero cuando arrancaron a aprender a conducir el carro, ustedes lo hacían cerebralmente y por eso tenía uno que estar pendiente de que si metía el clutch o ponía la mano. Pero ya después, cuando el cerebro, el reptil y límbico apropiaban ese modelo, pues ya lo hacemos de manera automática y no pensamos en eso. Pero todo fue inicialmente generado en una percepción y en una construcción racional del neocortes de ese modelo.
Entonces, de esa manera nosotros construimos modelos que nos permiten adaptar o construir entornos relevantes para nuestra vida. Y así podemos modificar eso que es la realidad en la que nos movemos y así pues podemos tener lo que ya tenemos hoy, la electricidad, el computador y todas esas maravillosas y esas bondades que tenemos, incluso que nos han generado una mejor calidad de vida, una mejor esperanza de vida. Entonces, todo eso es lo que llamamos el conocimiento declarativo imperativo, que es generado por esa inteligencia, por esa capacidad cerebral de la inteligencia. Entonces, para que lo veamos incluso desde que éramos Homo sapiens, y vuelvo y repito, yo siempre que doy esta conferencia que respeto mucho a aquellos que creen en teoría creacionista, yo creo en teoría evolutiva, yo creo que venimos de los micos, yo creo que somos un proceso evolutivo, vuelvo y digo siempre con mucho respeto para los que crean en teoría que Dios nos puso imagen y semejanza, yo, Jorge Mario Calmo, no creo en eso, pero pues hay mucha evidencia para demostrar eso. Pero viéndolo desde una perspectiva evolutiva, cuando empezamos a volvernos seres humanos, cuando empieza a surgir el Homo sapiens, entonces el Homo sapiens empieza a entender el universo, empieza a construir ese modelo del universo en su cabeza y empieza a adaptar el universo. Y el mejor ejemplo es el tiempo. Acuérdense que todo lo volvemos datos en nuestra cabeza. El tiempo es una variable que está solamente en nuestra cabeza. En el universo no existe el tiempo. Es un modelo que nosotros nos construimos en nuestra cabeza para tratar de entender los cambios que ocurren en el universo, para entender el día y la noche, los cambios de las estaciones, los cambios de la luna. Entonces, esos cambios los metimos en nuestra cabeza en un modelo que se nos convirtió en parte de la vida. Y entonces creemos que existe en el universo el pasado, el presente y el futuro. Y eso no es cierto, eso solo existe en nuestra cabeza. En el universo existe el día y la noche, o existen las estaciones, pero el pasado, presente y futuro no existe. En el universo existen los cambios. Entonces nosotros en nuestra cabeza tenemos un modelo, pero gracias a ese modelo fue que supimos que teníamos que cultivar o poner la semilla en una fecha para que un tiempo después pudiéramos recoger los frutos y comernos esos frutos. Entonces nace la agricultura. Entonces en el momento en que entendimos que eso pasaba, que entendimos esa abstracción, fuimos capaces de adaptar el universo y nos convertimos en seres estacionales en un solo sitio, dejamos de movernos por todo el mundo, de ser nómadas y estarnos en unas poblaciones ya cultivando y comiendo y sobreviviendo de esa comida que podíamos cultivar y que nace la agricultura. Después nos inventamos los números para aprender a contar las cosas. Nos sobró la comida, entonces, ok, ¿qué hago con esta comida? Hay otra población y hay otro tribu que allá puede estar necesitando lo que nosotros producimos y que a nosotros nos sobra. Entonces hay que contarla para saber que a ellos les entregamos una cantidad de ciertas cosas y ellos nos devuelven una cantidad de ciertas cosas. Entonces surgió el comercio cuando nos inventamos los números. Y después nos inventamos el lenguaje. El lenguaje es primero hablado y después el lenguaje escrito. Y ahí empezamos a construir historias compartidas y nos convertimos en seres sociales. Historias compartidas como la religión, el gobierno, el dinero, el amor y hasta Dios. Yo digo que Dios es una historia compartida que nos creamos entre todos. Pero la religión, el gobierno son historias compartidas, en donde básicamente compartimos entre un grupo de personas una idea de cómo debemos gobernarnos, de cómo debemos valorar las cosas, de cómo debemos seguir ciertos rituales, y eso lo pasamos de generación en generación, y después cuando aprendimos a escribirlo, lo pasamos de manera escrita. Entonces, si se dan cuenta, todo eso en el fondo son modelos que construimos en nuestra cabeza. El lenguaje tiene asociadas unas palabras y una forma en que esas palabras se organizan y esas palabras tienen una semántica y una interpretación y con base en eso nos movemos, ¿sí? Pero en la era moderna, hablando de hace 1000 años, 1500 años, surge, bueno, y 2000 años, realmente es en Grecia y Roma, surge otro modelo mucho más bonito que son las matemáticas. Y surge la sociedad moderna, porque entonces ya empezamos a ver las formas y a darla de manera estructurada en la geometría. Y surge el gran primer teorema de las matemáticas fundamental de la geometría, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que lo pasamos en el colegio de manera muy coloquial con la fórmula de que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y se nos quedó ahí, simplemente era el coco y nos lo aprendimos de memoria. Tiene un impacto en la construcción y en la geometría importantísimo, porque así entendimos muchas de las formas del universo. Después entre el álgebra y los computadores y empezamos ya a construir la sociedad moderna, las grandes ciudades, la gran infraestructura, la electricidad, entendimos la física. Entonces las matemáticas es el modelo que nos permite entender la realidad.
Y a mí me gusta mostrar esto así porque es que a veces vemos las matemáticas como el coco, que no nos sirve para nada, y resulta que es que si no hubieran existido las matemáticas no hubiéramos podido construir la sociedad moderna que tenemos, porque es que es gracias a ese modelo que nos creamos, porque es completamente inventado por nosotros, fue que pudimos entender el universo de una manera mucho más formal, porque el lenguaje nos lo permitía entender de manera más informal, las matemáticas nos lo permiten entender de manera más formal y podemos entender muchas cosas del universo, adaptarla y transformarla. Entonces, todo eso es lo que hacemos en nuestra cabeza. ¿Qué es lo interesante? Que con el nacimiento del computador, todos esos modelos que los construimos en nuestra cabeza y que con él tomamos decisiones y con él tomamos acciones, lo estamos llevando a un computador. Y la palabra inteligencia artificial nace realmente por el señor John McCarthy en una cosa que se llama el taller de Dartmouth en 1945, cuando estaban originándose los computadores, los lenguajes de programación, y muchos científicos de la computación de ese momento se dieron cuenta la máquina tan poderosa que se había construido en ese momento, que era el computador electrónico. Y entonces surge básicamente un estudio, surge ahí, y ahí empiezan a discutir de lo que se podría llevar a esa gran máquina, a ese gran computador, ¿sí? Eso fue en 1945, y el computador había nacido también con base en el origen de la máquina de Turing, del señor Alan Turing, que dio el concepto abstracto y matemático para que a partir de ahí se construyera el computador electrónico, que también es un origen de la inteligencia artificial. El señor Alan Turing no acuñó el término de inteligencia artificial, pero sí generó una cosa que se llama el test de Turing. El test de Turing era ese abstracto matemático que él definió, que es el origen del computador. Yo los invito a que busquen lo que es la máquina de Turing, ese abstracto deberíamos conocerlo todos de manera perfecta, y de ahí nace el computador. Pero el señor cogió ese abstracto, generó el concepto de computación, de cómo eso se podía volver un modelo computable y cómo podíamos trasladar en ese modelo matemático la misma cosa que hacemos o que hacíamos en nuestra cabeza. Entonces, la inteligencia artificial no es más que empezar a llevar nuestras tareas cognitivas al computador. Y vamos a empezar a llevar una cantidad de tareas. Entonces se llama inteligencia artificial, es aquella máquina que actúe de manera más inteligente. Entonces el término se llama artificial, o se le coloca el apellido artificial, porque lo que hace es simplemente que llevamos de manera artificial a la máquina las operaciones y las tareas que hacemos en nuestra cabeza de manera artificial. Y voy a cambiar el término artificial por uno de pronto más fácil de entender, equiparable. Entonces, las tareas que hacemos con nuestra cabeza, hoy somos capaces de llevarla de manera equiparable o parecida, y en algunas cosas mejor, a las máquinas. Eso es la inteligencia artificial. Entonces, lo que permite la inteligencia artificial es que la máquina pueda imitar funciones cognitivas de los humanos e incluso ser capaz, como acuérdense que les mostraba ahorita, que básicamente el cerebro, al tomar decisiones, también genera acciones físicas. Entonces también de esa parte cognitiva que llevamos a la máquina, también la máquina podría hacer acciones físicas. Entonces, comportarse de la misma manera que los seres humanos, y por eso hablamos de inteligencia artificial. Entonces, por esa razón es que en los robots vemos como el mejor ejemplo de la inteligencia artificial, pero el corazón es las actividades cognitivas. ¿Listo? Entonces, básicamente, en el fondo, pues es un procesamiento de datos, como lo vimos allá en el ejemplo sencillo de cómo percibimos el universo a partir de los datos. Pero yo voy a colocar algunos ejemplos de tareas cognitivas que llevamos al computador. Y voy a colocar las que no están resaltadas, que hoy por hoy ya están en el computador. Y que para nosotros eso incluso ya ni lo consideramos inteligencia artificial, que es calcular. Nadie hoy considera que calcular o que hacer un cálculo en una máquina sea inteligencia artificial, porque eso ya es obvio. De hecho, muchos aquí, si les pregunto cuánto es 13 por 17, fácilmente todos inmediatamente van a coger su celular y van a hacer la multiplicación en el celular. No van a tomarse la tarea de hacer esa labor cognitiva en su cabeza de multiplicar. O si yo les preguntara aquí cuál es la capital de Malasia, yo estoy seguro de que nadie se la sabe o que muy pocos se la saben, y entonces van a ir a Google a decir capital de Malasia y van a ir y van a encontrar que es Kuala Lumpur, porque ya el almacenamiento de esos datos y la recuperación de esos datos fueron tareas cognitivas que eran muy importantes para nosotros y se las entregamos a las máquinas. De hecho, cuando yo era chiquito, saberse las tablas de multiplicar y saberse las capitales de los países, las monedas y todo eso, era ser inteligente. Cuando yo era chiquito, a uno le preguntaban ese tipo de cosas, uy, ¿cómo es de inteligente el niño?
Pero si yo le pregunto hoy a una persona ese tipo de cosas, me dice, oye, qué interesante, está bueno para que participe en quién quiere ser millonario. Pero no dicen, oiga, ¿cómo es inteligente esta persona? ¿Sí? Porque ya esas tareas son tareas que ya se las entregamos. Entonces, por eso la inteligencia artificial, al igual que la inteligencia humana, es aspiracional y evolutiva. Por eso es que nuestros hijos, bueno, hay un artículo que dice que nuestros hijos no son tan inteligentes como nosotros, pero normalmente de generación en generación los hijos son más inteligentes que los padres, porque la inteligencia evoluciona. Lo interesante es ahora empezar a pasarle unas ciertas tareas mucho más complejas, como el caso de percibir, el caso de aprender y comprender, el caso de decidir, que ya son tareas cognitivas superiores que también hoy ya se las podemos entregar a las máquinas. Y en eso nos vamos a concentrar. No me voy a concentrar en las tareas de calcular o en las tareas de almacenar y recuperar, porque claramente eso ya se lo entregamos hace muchos años a las máquinas y es natural. O ejecutar una acción con la robótica. ¿Listo? Entonces, claramente, como les decía, calcular, almacenar y recuperar información y comunicar son tareas que ya le entregamos al computador tranquilamente y que para nosotros eso ya no es inteligencia artificial. Me voy a concentrar ya en las tareas mucho más interesantes, en tareas cognitivas superiores que está investigando la inteligencia artificial, como por ejemplo la atención. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos un proceso cognitivo muy interesante para entender, por ejemplo, las imágenes y los textos. Nosotros no vemos las imágenes completas, nosotros vemos solo parte de las imágenes y en el cerebro construimos la imagen. Por esa razón, ustedes desarrolladores de software, estoy seguro que a todos les ha pasado que a veces tienen un error de sintaxis y se quedan mirando el código así media hora y dicen, pero no veo el hijo de madre error. Pucha, no veo el error, porque el cerebro les proyectó una imagen diferente de lo que ustedes quisieran ver y no la realidad. Yo ahí les recomiendo hacerle trampa al cerebro, darse una vueltita, caminar y tratar de hacer que su cerebro piense en otra cosa, engañar al cerebro y después volver a ver y después les garantizo que van a ver el error de sintaxis. Porque si ustedes se quedan ahí viendo, se pueden quedar fácilmente media hora ahí viendo y no ven el error de sintaxis. Porque el cerebro les está proyectando la misma imagen que el cerebro quiere proyectar, no la que hay en la realidad. Nosotros nos dimos cuenta de eso desde el punto de vista de investigación y se construyeron modelos que son capaces de hacer eso mismo en un computador. Y eso construyó un conjunto de redes neuronales que llaman las redes convolucionales, que se orientan a identificar partes de la imagen y con base en eso proyectan y predicen la imagen que es. De esa manera es que se avanzó en todo lo que son la identificación de imágenes y la visión artificial. Lo mismo ocurre en el texto. Entonces, el modelo de atención, que es algo que entendimos de cómo funciona el cerebro, fuimos capaces de trasladárselo a un algoritmo. Y ese algoritmo se llama redes convolucionales. ¿Okay? Y así podemos tener mucho más funciones cerebrales como la memoria, la imaginación, la inferencia, que son actividades humanas que son capaces hoy o que fuimos capaces de llevarla a la máquina a través de modelos algorítmicos, en su mayoría basados en Machine Learning y Deep Learning. Otro ejemplo, la memoria episódica, es una cosa bien interesante. Nosotros recordamos eventos y nosotros recordamos eventos o lugares y normalmente los recordamos basado en la recompensa que recibimos al momento de enfrentarnos a esa situación, ¿sí? Entonces, si la recompensa fue buena, tenemos un recuerdo, si la recompensa fue mala, tenemos un recuerdo. Y eso mismo, entonces, lo llevamos a algoritmos computacionales que se llaman los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Y entonces logramos ponerle a una máquina a enseñar a caminar, a enseñar a moverse en un espacio, y así le enseñamos a los robots por ensayo y error, porque se enfrenta a un universo, recibe una retroalimentación de un universo positiva o negativa, y eso lo almacenamos y lo procesamos. Entonces, si se dan cuenta, estamos viendo que algorítmicamente somos capaces de representar de manera equiparable las cosas que hacemos en nuestra cabeza, y la gran mayoría de cosas que estamos representando estamos usando como base las redes neuronales, que ya se las voy a explicar ahorita más adelante. Claro que hay otros modelos matemáticos, por supuesto, pero digamos que la mayor cantidad de cosas en donde se está avanzando más fuertemente es con las redes neuronales. Entonces, lo interesante es que como funcionamos nosotros en nuestra cabeza, que básicamente nosotros recibimos un estímulo sensorial,
Ese estímulo sensorial dispara dentro de nuestra cabeza un proceso de percepción. Ese proceso de percepción lo que hace es coger lo que recibimos y volver los datos que se guardan en una memoria que se llama memoria de corto plazo, y ahí se almacena una cosa que se llama los chunks de información, y eso después se conecta con una fase de recuperación de datos que va y conecta esto con los modelos que ya tenemos. Ok. Entonces yo he visto esta imagen así, entonces yo lo conecto con un modelo, esta imagen para mí significa así, y yo asocio a eso a una decisión de tal cosa, y eso va de una vez a una acción. Entonces ese modelo lo vemos prehecho. Aquí lo coloco con un ejemplo muy coloquial. Entonces imaginémonos que nuestro primer estímulo sensorial es que una vez nos robaron. Qué pena que coloque este ejemplo, pero me gusta mucho usarlo porque es un ejemplo que le queda a uno grabado. Imagínense que me robaron el celular, y entonces la persona que me robó era una persona que venía vestida de negro, de cierta altura, con barba, sombrero negro, chaqueta negra, pantalón negro y camisa negra. Inmediatamente mi cerebro guardó el modelo diciendo de que esa persona es una persona que roba. A la siguiente vez que yo recibo un estímulo, inmediatamente entonces me van a empezar a sudar los pies, me empieza a sudar las manos, me empiezo a temblar, empieza el corazón a palpitarme, y con eso construyo un modelo, porque yo construyo un modelo diciendo de que eso genera esa acción. Entonces, si se dan cuenta, es un modelo que yo aprendí con base en datos y que después almacené en datos en mi cabeza y se convierte en un modelo predictivo, y yo después actúo de la misma razón con ese modelo. Claro, puede haber que entonces un día a mi casa llega alguien conocido que yo conozco con la misma pinta, entonces ya ese modelo lo quito y lo amplío, y ya entonces se vuelve, que no siempre todos son así. Entonces empiezo a comprender y así aprendo. Me llegan nuevos datos que se reflejan y se guardan con modelos decisorios y con modelos que predicen cosas en mi cabeza, y con eso construyo modelos y con eso actúo, decido o genero nuevos datos. Entonces se dan cuenta, así funcionamos en nuestro cerebro. Y yo los invito a que reflexionen de alguna manera y se van a dar cuenta que así es que actuamos. Entonces, ¿cómo hemos podido llevar eso al computador? Muy fácil. Entonces ya la percepción lo tenemos a través del Internet de las cosas. Entonces tenemos tecnología que es capaz de capturar datos de cualquier cosa, de cualquier lado, a través de la visión artificial. Entonces ya sabemos e interpretamos las imágenes y podemos decir, esta imagen se refiere a un niño que está triste, o esta imagen se refiere a una persona que está brava. La sintetización de voz, entonces ya la podemos interpretar, y el procesamiento de lenguaje natural, ya entendemos el texto, y tenemos incluso las aplicaciones que capturan datos del computador. Entonces ahí capturamos los datos, lo conectamos con una gran memoria que es la Big Data, que puede estar seguramente en la nube, que lo recupera, y gracias a la estadística, la matemática, el machine learning, las lógicas de predicados y grafos, podemos simular cómo aprendemos y comprendemos, y eso genera también, a través de reglas de decisión o lógicas de predicados, posibles decisiones y acciones que se llevan a la robótica, a la realidad aumentada, a los chatbots y al procesamiento del lenguaje natural. Entonces, si se dan cuenta, computacionalmente, todas esas actividades que yo les describí de cómo funciona el cerebro, ya tenemos todas las tecnologías para llevarlas a un computador, de tal manera que pueda comportarse de manera equiparable, muy parecido, y en algunas cosas mejor, a los seres humanos. ¿Okay? Entonces tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial. Por ahí creo que alguien tiene el micrófono abierto. Voy a ver quién tiene el micrófono abierto para que, por favor, lo apague. Gracias, muchas gracias. Entonces, eso hoy lo podemos llevar a un concepto que se llama la inteligencia artificial, descrito, y tenemos 3 niveles de inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil, o llamada inteligencia artificial estrecha, que permite que los computadores superen a los humanos en algunas tareas muy específicas. Ejemplo, el famoso IBM Watson, o el Go, que juega Go, el producto de Google, que hace una tarea muy básica, y a eso IBM lo ha llamado de manera muy amena o muy agradable para nosotros, se llama computación cognitiva, porque a veces nos asusta la inteligencia artificial, de que las máquinas nos van a reemplazar, nos asusta de que va a llegar el Terminator, el Matrix y todas esas películas que hemos visto algunos de inteligencia. Y eso lo que ha hecho es automatización de tareas repetitivas cognitivas, tareas tan complejas como un diagnóstico médico. Hoy un software es capaz de hacer un diagnóstico médico, por ejemplo en el COVID, que lo hace un médico, o en enfermedades complejas como cáncer, o como diabetes tipo 2, 3, 4, que son enfermedades complejísimas, e incluso diagnósticos naturales, normales, lo hace mejor un software. Son tareas cognitivas muy particulares. Un ejemplo de una tarea incluso un poquito más compleja es el conductor.
Hoy tenemos los carros sin conductor, tenemos un hardware y un software que es capaz de ponérsele a un automóvil y podemos poner el carro a andar por las calles de Bogotá sin necesidad de que tenga un conductor. A ese tipo de inteligencias artificiales se le llama inteligencias artificiales débiles y en esas hay muchísimo desarrollo hoy en el mundo. Hoy hay también inteligencias artificiales fuertes. Yo creía, y cuando hacía estas primeras presentaciones hace un par de años, yo decía, la inteligencia artificial general o fuerte va a llegar en 10 años. Y resulta que llegó el año pasado. Y ahorita les voy a contar en cuál proyecto. Bueno, GPT-3. Ahí está en la diapositiva. Pero básicamente es la capacidad ya de una máquina para realizar más tareas intelectuales. O sea, de la misma manera que podemos un ser humano, pues todos sabemos, pues un médico a su vez que hace el diagnóstico médico, ese médico puede saber un poquito de música, o ese médico puede saber un poquito de psicología, o ese médico podría saber de gerencia de proyectos, podría saber de un poco de tareas más, e incluso en un momento determinado mezclar esos conocimientos para generar una mayor creatividad y una mayor inteligencia. Pues creíamos que eso solo se iba a dar en unos años más adelante, pero resulta que ya empezó a surgir el primer proyecto de inteligencia, lo que podríamos llamar una inteligencia artificial general, que es GPT-3. Los que no hayan visto GPT-3 se los recomiendo muchísimo. Ahorita vamos a hablar un poco más de GPT-3. Y hay mucho avance, sobre todo en el Deep Learning por refuerzo, porque con el Deep Learning por refuerzo, pues vamos a poder a aprender a cualquier máquina, cualquier tipo de cosa. Entonces, esto también se está trabajando mucho. Entonces, se está trabajando mucho y se ha avanzado más de lo que se esperaba, más rápido de lo que esperábamos en esas inteligencias artificiales generales o inteligencias artificiales fuertes. Entonces, lo que esperábamos y que yo pronosticaba hace unos años que iba a ser en 10, 15 años, eso ya está hoy listo, ya está salido del horno y ya lo podemos usar. Y hay un último nivel, que es el tercer nivel, que es la superinteligencia, pues cuando ya la máquina posee incluso inteligencias superiores a las mentes brillantes y las más dotadas del mundo. Porque con la inteligencia artificial débil, yo reemplazo al 90% de los humanos del planeta. Con la inteligencia artificial fuerte y general, reemplazo al 7% de las personas del planeta. Entonces me queda un 3% que son esas inteligencias superiores, ese Newton, ese Da Vinci, todas esas personas súper inteligentes. Ahí sí tendría que tener una superinteligencia artificial o una inteligencia artificial superinteligencia que se llama, que pues esa sí esperamos se demore un poquitico más. Pero el 97% de las personas ya hoy pueden ser reemplazadas por máquinas. Eso ya les empieza a dar una idea. O sea, yo ya podría reemplazar la tarea de ese 97% de personas hoy con la tecnología. Para sacar una cifra ahí que ahorita vamos a trabajar y hablar un poco más de eso. Entonces, en el fondo, la inteligencia artificial en general es una mezcla de muchas tecnologías a partir del computer science, de las ciencias de la computación que generan el computador electrónico, pero también hay una relación muy fuerte con la física, la mecánica y la biología, porque además, desde el punto de vista de biología, pues también hemos logrado unos avances gracias a todo este mundo de la inteligencia artificial, que es lo que se conoce como la biotecnología, que hoy lo vemos básicamente en la vacuna de Pfizer y el nuevo modelo de vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, que tiene un tema genético muy interesante, pues que no es parte de esta charla, que después les haré una charla sobre ese tema, pero vemos una mezcla, cosa interesante, y en la parte de ciencias de la computación y algorítmica, pues vamos a tener lo que es la parte del machine learning y el deep learning, que llamaríamos, pues, ese es como el cerebro. La parte robótica es muy interesante porque pues ahí es donde vemos reflejado de manera física el parecido de la inteligencia artificial con nosotros los humanos, pero donde está realmente el corazón es en la parte de las ciencias de la computación, en la parte algorítmica del machine learning y el deep learning. Y ya lo vamos a ver más adelante. Yo sé que muchos, y hay una discusión muy fuerte sobre la inteligencia artificial. De hecho, mucha parte de la humanidad se ha dedicado a encontrar las fallas que tiene la inteligencia artificial, a encontrar que es que, mire, este algoritmo tiene sesgos. Ahorita estaba reunido con una persona y terminamos hablando de inteligencia artificial, y lo primero que me dijo, no, pero es que eso no sirve porque mire que es que eso tiene sesgos, la inteligencia artificial es racista, la inteligencia artificial es sexista, y yo le decía, pues es que hereda básicamente las mismas problemas que tenemos los humanos porque aprende de la data que le damos los humanos, y los humanos somos racistas, los humanos somos sexistas. Lo interesante de la inteligencia artificial es que ha sacado a flote
todos esos sesgos que tenemos los humanos y los podemos corregir desde la inteligencia artificial, porque cambiar al ser humano es mucho más lento, pero en la inteligencia artificial podemos corregir esos sesgos. Entonces, un poco la discusión que yo traigo aquí, por eso esta diapositiva es, mire, dejemos de dar la discusión de si la inteligencia artificial es igual a la humana. No es igual a la humana, es equiparable. Pero en algunos casos esa equiparación, valga la palabra, es mejor que la humana. Entonces, es igual. Yo creo que hoy ya no nos preguntamos si los aviones vuelan igual a los pájaros. Yo creo que esa de pronto fue una discusión cuando se empezó a inventar el avión, pero hoy ya esa discusión no la damos. Pero sí claramente sabemos que el avión es un elemento que nos ha mejorado la calidad de vida. De la misma manera deberíamos ver la inteligencia artificial como una herramienta humana que nos hace más humanos. Y aquí una pregunta que me hicieron ayer en una charla que hacía también en otra clase, me decían, profe, ¿usted cómo ve la revolución industrial 5.0? Estamos en la 4.0, que es la de la inteligencia artificial. Me decían, ¿usted cómo se imagina? ¿Qué sería para usted la revolución industrial 5.0? Y yo les decía, para mí la revolución industrial 5.0 es la mezcla del humano con la máquina, la mezcla perfecta del humano con la máquina. Y es que ya la empezamos a ver. Todo este aparatico se nos convirtió en parte del cuerpo. Yo creo que podemos salir a la calle sin la cabeza o sin el brazo, pero sin esto no salimos. Y esto se volvió parte integral del cuerpo. Está al lado de nosotros siempre. Que todavía no lo tenemos pegado aquí al cerebro en esta generación, pero seguramente más adelante lo vamos a poder tener. Pero después vamos a tener dispositivos mucho más inteligentes. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con estos dispositivos y que muchas de las tareas que nosotros hacemos intelectuales, estos dispositivos la van a hacer mejor que nosotros. Ese es para mí el reto del futuro de la inteligencia artificial y de la revolución industrial 5.0. Entonces vamos a hablar un poco de la representación del conocimiento y la inteligencia ya en la parte algorítmica. Entonces hemos tenido dos formas de representar en un computador el conocimiento y la inteligencia. Un modelo simbólico basado en la semiología y la epistemología, que fue el origen por allá de los sistemas expertos. Cuando yo era chiquito en tecnología, no le voy a contar hace cuántos años que programábamos en Prolog, empezamos a construir los sistemas expertos con lógicas de predicados de primer orden. Cuando decíamos si tal cosa, si premisa, entonces, si las premisas se daban, entonces se daba el consecuente. Entonces, si antecedente, consecuente. Y así podemos empezar a construir los primeros sistemas expertos. Y ese modelo simbólico dio origen a los primeros pasos de la inteligencia artificial. La lógica difusa es parte de esa forma de representación del conocimiento. Los grafos de conocimiento y las ontologías son parte de esa forma de representar el conocimiento, que es el modelo simbólico. Pero en el que estamos ahorita más en desarrollo es el modelo conexionista, que es a partir de modelos matemáticos donde mezclamos la matemática y la lógica o la algoritmia y generamos los modelos estadísticos y de machine learning, que es en los que quiero profundizar ahora. Entonces, con esos modelos de machine learning y deep learning somos capaces de aprender y comprender cómo hacemos los humanos de manera muy parecida y en algunos casos mejor que lo que hacemos los humanos. Entonces, vamos a ver ese pedazo. Entonces, el deep learning y el machine learning son ese corazón del pedacito de la inteligencia artificial que está ubicado aquí en esa parte de aprender y comprender, ¿ok? En donde básicamente el machine learning es la habilidad algorítmica de hacer tareas de compresión mucho más sencillas. Como por ejemplo, si no hubiera sido por el machine learning, no hubiéramos resuelto el problema del spam en el correo electrónico. Al principio del 2000, nosotros creímos que el correo electrónico iba a desaparecer, porque el 90% del correo electrónico que nos llegaba a nuestros buzones era correo spam. Y entonces hubo soluciones ahí, a veces unas muy descabelladas, como la de Microsoft, que decía, no, pues cobrémosle por enviar correos electrónicos a las personas. Pues obvio que eso le iba a interesar a ellos porque le iba a generar plata. Y él decía, cobremos muy poquito de tal manera que el que vaya a enviar un solo correo no le sea significativo el costo, pero el que va a enviar miles o millones de correos spam sí le cuesta mucha plata. Pues por supuesto la humanidad no le creyó a esa posible solución y otras soluciones como es la prueba de esfuerzo, que finalmente se utilizó en lo que conocemos hoy como el blockchain. Pero el que vino a salvar la cosa fue el machine learning, porque fue el modelo que permitió
ser capaz algorítmicamente de identificar un correo como un correo spam o un correo no spam. ¿Y por qué aprendió? Porque ya llevábamos 10 años de correo spam y ya los humanos habíamos etiquetado mucho correo como spam y mucho correo como no spam. Entonces, la técnica matemática y algorítmica cogió toda esa historia de datos y aprendió a identificar de manera automática, aprendió algorítmicamente y estadísticamente a identificar qué era un correo spam y qué era un correo no spam. Y eso se metió en todos los software de correo electrónico. Y es por eso que hoy no recibimos correo electrónico. No quiere decir que el spam se haya acabado. El spam sigue siendo exactamente el mismo. El 90% del correo que cursa en las redes es spam. Sigue siendo una cifra alarmante, pero a nosotros ya no nos llega spam, porque el filtro de spam del servidor de correo que tenemos lo hace perfectamente y me entrega a mí el correo útil y el spam me lo mete en la bandeja de spam. Por supuesto, como todo aprendizaje no es perfecto, les recomiendo de vez en cuando ir a la bandeja de spam para ver si por ahí le metió un correo en spam, o a veces me llega a mí un correo que es spam y yo lo etiqueto de spam. Ahí lo que estoy haciendo es enseñándole más a la máquina para que haga la tarea más. Lo estoy entrenando más. La máquina está aprendiendo más. Y el Deep Learning es mucho más robusto porque el modelo matemático detrás es mucho más robusto porque me permite hacer muchas tareas mucho más complejas cognitivamente. Y ya vamos a meternos en eso. Entonces, en el mundo del software hoy tenemos software Machine Learning y software no Machine Learning. El software no Machine Learning es el que construimos nosotros clásicamente, que es el que hace lo mismo cada vez y que es el que utilizamos para calcular, almacenar y comunicar, que son normalmente lo que llamamos la programación determinística, que es lo que tenemos en las aplicaciones de hoy. Yo a mis estudiantes de ingeniería de software les digo, mire, yo no sé ustedes por qué dicen que el software que hacemos es complejo, si lo que hacemos en nuestro software básicamente es hacer un poquito de operaciones matemáticas y guardar datos en una base de datos y después recuperar esos datos y mostrarlos en pantalla. Nuestro software no hace nada más complejo que eso, porque ese software en su gran mayoría es software no machine learning, que es lo que llamamos el software transaccional. Lo interesante es el software machine learning, que empieza a tener otro tipo de aplicaciones. No quiere decir que se va a acabar el software no machine learning. El software no machine learning lo vamos a seguir construyendo porque vamos a seguir necesitando capturar datos y guardarlos en bases de datos para que entre el machine learning y coja esos datos y aprenda de esos datos. Entonces, ahí con el machine learning vamos a resolver otro tipo de tareas, sobre todo tareas que son decisorias, tareas en donde hay diferentes alternativas. Y cuando yo tengo diferentes alternativas, pues yo cojo una de esas alternativas con una probabilidad X. Por eso hablamos un poco de programación probabilística y de que estos modelos al fondo trabajan con temas probabilísticos, modelos probabilísticos. Y muchas de las actividades que hacemos humanamente hoy son en esto. Muchas son no machine learning, muchas son machine learning. Pero las que son bien interesantes son las machine learning, porque son las que se asemejan más a esos procesos de aprendizaje y decisorios que tenemos en nuestra cabeza. Entonces vamos a meternos en el machine learning. Entonces, volviendo ya es presentado de manera esquemática, el software no machine learning es un software que recibe una data, tiene unas reglas fijas expresadas en código y siempre da una respuesta. Ahí coloco un ejemplo de un pedazo de código de una función en una clase que hace esa tarea. Simplemente lee un dato que es el precio, lee otro dato que son los earnings y simplemente calcula el precio sobre los earnings y me da una respuesta. Clásicamente es el mayor cantidad de software que tenemos hoy en el mundo. En donde aquí conozco el X, conozco la función expresado matemáticamente y tengan mucho cuidado, pónganle mucho cuidado a esto que estoy haciendo aquí, porque esto me va a permitir entender de manera muy sencilla lo que es el machine learning y aquí obtengo el f de x, que también lo conocemos como el y. Acuérdense que el f de x también lo conocemos como el y. Entonces tengo el x, conozco el f y ahora puedo obtener la función que es el cálculo de ese f de x. En el software no machine learning, pues yo tengo los datos, las reglas y tengo una respuesta. Con eso, ¿qué tareas puedo hacer? Las que conocemos hoy clásicamente. Guardar y recuperar datos, comunicar y presentar datos y realizar cálculos fijos o jugar, hacer juegos con tareas de reglas fijas. ¿Okay? Ahora sí vamos, bueno, aquí está el X, el f de X, el f, perdón, la función, y aquí tengo el f de X, que es el Y. Okay. Ahora sí vámonos al machine learning, que es el que me interesa. En el machine learning
tengo tanto los datos como las respuestas. ¿Y por qué tengo los datos con las respuestas? Porque ya tengo mucha data histórica. El Machine Learning nace desde el punto de vista práctico en los últimos años, no porque se haya inventado matemáticamente en los últimos años. Los algoritmos que se usan en Machine Learning fueron inventados en los 50. El Deep Learning, las redes neuronales se inventaron en los 50. Lo que pasa es que ya tengo datos y respuestas que vengo capturando desde hace mucho rato que está la computación. Eso es un proceso evolutivo normal. Entonces, aquí tengo los X y tengo los Y. Y el Machine Learning es capaz de aprender. Y aprender en el fondo es descubrir la función, que en el fondo es encontrar el parámetro dentro de los datos. E incluso podría aprender sin saber las respuestas. Entonces, yo ahí lo que hago en el fondo es encontrar patrones en los datos. Y a esto se le llama aprendizaje. Y es lo que está reflejado en algunos parámetros de esa función que encontré. Entonces, puedo averiguar, una vez yo tengo las reglas, entonces ya puedo averiguar nuevos datos ya con esas reglas encontradas. Y esos datos incluso, o esos patrones los puedo encontrar sin haber o sin tener las respuestas. Y a eso lo llamamos minería de datos. ¿Okay? Entonces, por esa razón que un software como el GPT-3, que de pronto algunos ya han visto, puede saber que aquí tengo, ese modelo fue entrenado con miles y miles de datos. Y yo sé por entrenamiento que un texto como este, How many users have seen it app since the start of 2020, lo puedo convertir en este texto. Si quisiera traducir esto de lenguaje natural a un select o a un lenguaje SQL. ¿Por qué? Porque aprendió de muchos textos allá cómo se escribe el SQL a partir del lenguaje natural. Entonces, ese modelo GPT-3, incluso muchos programadores dicen, ¿esto va a acabar con nuestra profesión de programador? Sí, va a poder haber un software que coge la especificación en lenguaje natural y de una vez me genera el código. Y los invito a que miren los ejemplos. Hay cualquier cantidad de videos de GPT-3 haciendo ese tipo de tareas, para que vayan mirando un poco. ¿Por qué? Porque ese modelo fue entrenado con muchos datos X y con muchos Y. Muchos datos X, ¿qué son? Muchos ejemplos de textos en lenguaje natural y muchos ejemplos Y en código SQL. Muchos ejemplos X en lenguaje natural, muchos ejemplos Y en Java, muchos ejemplos X y así sucesivamente, y aprende el patrón de cómo se construye software. Por eso este es capaz de hacer eso. El X, el Y, porque el algoritmo y el Machine Learning fue capaz de encontrar esa función. ¿Okay? Y a eso es lo que se le llama Machine Learning. La definición de Machine Learning va a tomar, hay 3 o 4 definiciones que he visto que me gustan, la que da la Universidad de Berkeley, que dice, el aprendizaje automático o el aprendizaje de máquina es una de las ramas de la inteligencia artificial que explora las técnicas para que los computadores mejoren su desempeño basado en la experiencia. La experiencia son datos, ¿listo? Entonces, la experiencia es los datos, nuevamente los X, y los Y, que ya conocemos. Arthur Samuel fue el que inventó el término Machine Learning, o el que dio el término Machine Learning, un señor que trabaja en IBM, y dijo que aprendizaje automático es el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser explícitamente programado. Y esa frase tiene una cosa muy interesante para nosotros los desarrolladores de software, y es que el algoritmo yo lo construyo, pero aprender en el algoritmo no significa que yo cambio el algoritmo permanece intacto. Él aprende es gracias a la mayor cantidad de datos, por eso es bien importante. Entonces, básicamente, pues ya viéndolo en términos de datos, son los algoritmos que aprenden de las tareas basado en datos históricos y básicamente lo que hace es convertir los datos en conocimiento y en aprendizaje. ¿Ok? Entonces vamos a meternos en el Deep Learning. No me voy a meter como vemos en este dibujo, qué pena que me devuelva tanto, pero en este dibujo vemos que hay Machine Learning y Deep Learning. Hay un Machine Learning que es clásico, que utiliza técnicas matemáticas clásicas. Me voy a concentrar en el Deep Learning. Y me voy a concentrar en el Deep Learning porque es el que más avance ha tenido y es en el que mejores resultados de ciertas tareas hemos encontrado. Porque es el más interesante y ya van a ver por qué razón. Entonces, el Deep Learning está basado en un modelo matemático que representa de manera equiparable, voy a usar la palabra equiparable,
a la forma en que los seres humanos guardamos el conocimiento en nuestra cabeza a partir de las conexiones neuronales. ¿Cómo funcionamos en nuestra cabeza en las conexiones neuronales? Lo que hemos podido entender, porque pues esto es un entendimiento muy sencillo de las neuronas. Realmente las neuronas son más complejas que esto, pero esto es un entendimiento, un pedacito de entendimiento de cómo funcionan las neuronas. Las neuronas reciben unas entradas a través de las dendritas y lo que hemos podido medir ahí son el estímulo eléctrico, o sea, la intensidad eléctrica que recibe esas dendritas. Esa intensidad eléctrica, que en el fondo es un número, es sumada en una cosa que se llama el núcleo de la neurona. Él suma todas esas entradas y después decide si activa algunos axones de salida de esa neurona. Entonces, la neurona tiene unas salidas que se llaman axones y dependiendo de la suma, él me va a determinar si activa o no ese axón. Y activar significa generar el impulso eléctrico de cierto tamaño. Entonces, genera un impulso eléctrico de salida de un tamaño de 0 hacia adelante. Eso, si el impulso es lo suficientemente grande, eléctrico, pues genera una conexión con otra neurona. Y así es que los seres humanos aprendemos. Eso modelado matemáticamente no es más que coger eso y volver los números, x1, x2, x3, x4, sumarlo en un núcleo y esa suma se hace a través de una multiplicación con unos pesos W y tener una función de activación que coge esa sumatoria de esos X con esos W y decide cuál es el valor de salida al final en ese axón. El modelo matemático que ustedes ven refleja de manera equiparable la forma en que funcionan las neuronas. Entonces, pues por supuesto, igual que en nuestra cabeza, un modelo no funciona con una única neurona. Nosotros tenemos múltiples neuronas y conocemos y tenemos conexiones de múltiples neuronas, aunque sí hay ciertos políticos que solo tienen una neurona, por eso generan los conocimientos que generan. Pero nosotros, que somos juiciosos, estudiamos, tenemos miles de millones de neuronas en nuestra cabeza y conectamos esas miles de millones de neuronas para generar más conocimiento. Y a eso es lo que se le llama multilayer perceptron o una red neuronal artificial, muchas neuronas conectadas. Entonces, si se ven, hay una capa de neuronas, X1, X2, X3, como le llamamos, que está pegada con otra capa de neuronas, H1, H2, H3, y así sucesivamente. ¿Cuántas capas? Es lo que se le llama una arquitectura de red neuronal. Y entonces ahí vemos las funciones con las funciones de activación. Entonces ahí vemos las funciones de activación ahí reflejadas matemáticamente. Entonces, en el fondo, una red neuronal no es más que una gran cantidad de capas de neuronas conectadas y multiplicadas por unos pesos W más un error posible que puede ocurrir en la multiplicación y activada por una función neuronal. Entonces aquí tenemos que una capa, que si la vemos es esta que vemos acá, y aquí tenemos múltiples capas que podemos tener miles de millones. Entonces es una gran cantidad de capas. ¿Cuántos? Es lo que se llamaría una red neuronal artificial y ahorita vamos a ver las diferentes posibles combinaciones de esas redes neuronales. Pero por un teorema matemático muy interesante que se llama el teorema de la aproximación universal, con suficientes neuronas ocultas, o sea, con suficientes capas, con suficientes de estas capas intermedias, yo podría simular cualquier tipo de función. Cualquier tipo de función yo la podría simular. O sea, cualquier tipo de cosa en donde yo le meto un X y obtengo la función. O sea que esta red neuronal al aprender, ¿y cómo aprende? Él aprende ajustando estos pesos W. Él aprende ajustando estos pesos W. Ahí es donde están los parámetros y el aprendizaje de la red neuronal cuando está aprendiendo. Entonces, con suficientes neuronas, yo podría simular cualquier tipo de función. Incluso funciones que me dicen si la entrada es una imagen. Acuérdense que en un computador todo lo volvemos números. Entonces, la imagen es un conjunto de píxeles de 100 por 100 que tiene la imagen de un perro o un gato. Y la salida, ese es el X, y la salida Y es el texto que me diga eso es un gato o eso es un perro. Entonces, imagen y un texto. Entonces, el X es la imagen, la salida Y es el texto. Entonces, necesito averiguar la función F que sea capaz de llegar a partir de cualquier imagen un texto que me representa lo que es ese texto. Y eso lo puedo hacer con una red neuronal porque de acuerdo a este teorema de la aproximación universal, yo puedo colocar múltiples capas que son capaces de encontrar cualquier función. ¿Okay? Eso está demostrado. Entonces yo puedo tener una red neuronal que tiene múltiples capas, N, ya hablamos de miles de millones, de pronto para darles una cifra,
una cosa como el GPT-3 tiene 175.000 millones de neuronas, para que se hagan una idea del tamaño de esa red neuronal. Entonces, con eso yo puedo encontrar este f de x, cualquiera que es capaz de coger cualquier texto y convertirlo en cualquier código del lenguaje de programación. ¿Ok? Claro, eso en términos teóricos. En términos prácticos, pues no puedo decir cualquiera sobre cualquiera, pero sí se está aproximando mucho a cualquiera sobre cualquiera. Y el ejemplo, vuelvo y repito, que está ya hoy en funcionamiento, se llama GPT-3. Entonces, a partir de cualquier X y una gran cantidad de X y una gran cantidad de Y, él encuentra esa función que es capaz. Y esa función es capaz de ser, o se representa a través de una arquitectura de redes neuronales que son muchas capas organizadas de múltiples maneras. Y a eso se le llaman los algoritmos de Deep Learning, que básicamente hay tres grandes modelos arquitectónicos de redes neuronales profundas. Las redes neuronales profundas en donde tengo miles y miles de capas intermedias que van de izquierda a derecha, o las redes convolucionales que tienen cierta forma de organización de las neuronas de una manera diferente a las redes neuronales profundas hacia adelante, que tienen una organización diferente. No voy a entrar en el detalle de esto, pues porque no es parte de la idea de la presentación, pero pues hay toda la documentación del caso, y las redes neuronales recurrentes, que son otro modelo de arquitectura de redes neuronales que permiten, estas muy dadas para modelos de datos, para poder procesar datos común y corriente, está muy dada para el procesamiento de imágenes, muy útil para poder determinar que esta imagen es de un gato, o que esta imagen es la fotografía de Carlos, o de Marta, o de Estela, ¿sí? Que ustedes lo ven aplicado en su Facebook cuando etiquetan las imágenes, y muy usado para cuando hablamos de texto, para poder identificar que un texto es algo, o incluso ser capaz de hacer tareas de texto, que ya vamos a ver enseguida a qué se refiere. Entonces, si se dan cuenta, toda esta tarea de cómo actúan los seres humanos ya somos capaces de llevarla a las máquinas, porque pues estas otras partes, pues ya sabemos que las conocemos, las hemos visto, el Internet de la cosa, la visión artificial y todo esto, ya podemos llevarla a las máquinas y los robots, que es la parte física, que es la otra parte complementaria al aprendizaje, porque normalmente todo el proceso que hacemos físico viene derivado de un pensamiento y de una decisión que el cerebro tomó. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos la artillería computacional y matemática para esa parte fundamental del core o del cerebro de la inteligencia, pero a su vez pues tenemos también la parte de lo que es la parte robótica y física, que ya también la podemos simular. Pero entonces el año pasado surgió un modelo muy interesante que yo les mencionaba, que básicamente habíamos creído que la inteligencia artificial general iba a demorarse unos 10 años, que es el GPT-3, el Generative Pre-Training Transformer versión 3. Es construida por una compañía muy interesante que se llama OpenAI y liberada a través de un API. Todavía el código no está libre para que yo lo tome y lo entienda y lo modifique. Yo estoy seguro de que eso lo van a liberar, simplemente me dan un acceso a un API. Esta compañía OpenAI es una compañía en la que son dueños Microsoft y el señor Elon Musk de Tesla, para que se alcancen a imaginar pues el tamaño de los inversores y los que están detrás de esta tecnología. Y esta realmente es la primera real inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general. Y básicamente es capaz de hacer todas las tareas posibles que los seres humanos hacemos con texto. Coger de un texto a otro, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos. Para mencionarles, este es un modelo que tiene 175.000 millones de parámetros. O sea, 175.000 millones de conexiones neuronales, para que se hagan una idea. Google ya anunció, bueno, cuando hice esta diapositiva hace unos meses, estaba anunciando, ya lo liberó 1,600.000 millones de parámetros. ¿Okay? Entonces, a esto súmele todo lo que se está avanzando en aprendizaje por refuerzo para ver hacia dónde va este tema de la inteligencia artificial. Algunas tareas interesantes de GPT-3 que se puede hacer con este software. Ahí hay unos ejemplos. Yo esta presentación se la voy a enviar a Amalia para que se las comparta a todos. Hay un par de links con los videos que más me gusta, pero ustedes pueden encontrar cientos de videos de GPT-3 para que vean lo que puede hacer. Pero mire lo que puedo hacer con GPT-3. Yo puedo escribir código en un lenguaje de programación, Python, JavaScript, con HTML o SQL, a partir de una cosa escrita en lenguaje natural. Quiero que lo miren. Responder preguntas de cualquier tipo de conocimiento de la humanidad y además escribirle un artículo al respecto.
Yo voy a pararme aquí en una discusión que alguna vez tenía con un estudiante mío de Derecho, de la maestría en Derecho Informático, que me decía, profe, yo quiero hacer una tesis escrita por una inteligencia artificial para demostrar lo que pueden hacer las inteligencias artificiales. Yo le dije, mire muchacho, usted se va a meter en un rollo en un país en donde todavía estamos muy cuadriculados con la propiedad intelectual, porque si el software es que escribe el documento, entonces ¿quién va a decir que es el dueño del documento? No es usted. Usted puede alimentar, por ejemplo, una inteligencia artificial con muchos documentos del estilo que usted quiere hacer. Por ejemplo, usted está haciendo una tesis de maestría o doctoral sobre, qué sé yo, sobre Machine Learning mismo. Entonces alimenta la inteligencia artificial y usted le puede decir, escríbame los textos y los capítulos con toda la parte conceptual de la tesis. Y él se lo escribe. Y ojo, no es un copy-paste, no es copy-paste. Es completamente generado nuevo sin copy-paste. Escribe un contrato o un poema convincente como si lo hubiera escrito un humano, sin más instrucciones que el título, imitando a algunos escritores o expertos particulares. Yo, por ejemplo, he hecho ejercicios muy bonitos. Yo cogí todos los sonetos de Shakespeare, se los entregué a una inteligencia artificial y empecé a decirle, escríbame un soneto de Shakespeare sobre el amor. Y ¡brum! Me escribió de ahí para adelante. O escríbame un soneto sobre, y yo digo, el amor. Y entonces digo, el amor de la amada tal, y digo, escríbame el resto. Y lo escribe al estilo Shakespeare. Y muchas más tareas con lenguaje natural, que incluso puede escribir música, porque todos sabemos que la música a la final es otro lenguaje, el solfeo. Entonces, con esta base conceptual básica de lo que es la inteligencia artificial, ¿será que las máquinas reemplazarán a las personas en ciertas tareas? Yo creo que sí. Y vamos a verlo de una manera, de todas formas, equivalente en la evolución del ser humano. El ser humano siempre ha construido tareas y herramientas que le han permitido entregarle las tareas humanas a las máquinas. Cuando construimos las primeras herramientas de piedra, pues esas herramientas nos permitieron ayudar a hacer tareas. En la agricultura, entonces, construimos el arado con animales, entonces era el animal el que hacía la fuerza. Cuando hicimos la imprenta, entonces el que escribía libros ya era la imprenta. Cuando hacíamos la máquina de vapor, entonces era la máquina la que nos trasladaba o la que hacía el telar o la que hacían las grandes siderúrgicas. En la electricidad, entonces, las máquinas hacían las tareas de mecánicas y de fuerza. Entonces, en estas primeras revoluciones industriales, la 1 y la 2, le entregamos las tareas de fuerza y las tareas mecánicas. Entonces, con la llegada del computador y la digitalización, empezamos a entregarle las tareas cognitivas de la cabeza. Entonces, lo primero que le entregamos fue el cálculo. Por eso coloco esta imagen de pronto de una película que algunos vieron, que se llama Talentos Ocultos, una película muy linda de estas mujeres de color negro que hacían las operaciones matemáticas que se requerían para hacer los lanzamientos de cohetes en los años 60 y 50, cuando estábamos en la conquista del universo. Pues ahí llegó un computador IBM que, con un lenguaje de programación llamado Fortran, las reemplazó a ellas. Y ellas eran supremamente inteligentes. Entonces, si se dan cuenta, pues ya empezaban las máquinas. La comunicación. Entonces, ya las máquinas me empezaban a comunicar. Entonces, surgieron las redes sociales. Entonces, ya interactuamos y comunicamos con redes sociales. Y eso, pues, hoy ya no lo consideramos inteligencia, pero en su momento sí era inteligencia artificial. Pero lo interesante ahora es que con el Machine Learning yo le voy a poder entregar tareas cerebrorepetitivas cognitivas. Entonces, miremos un poco qué tarea cerebrorepetitivo cognitivo le podemos entregar a lo que hacemos en nuestro quehacer diario. Imaginémonos en la ingeniería de software. Escribir casos de uso. Bueno, ¿qué impactos va a tener la inteligencia artificial en la ingeniería de software? Es que nos da unos nuevos casos de uso, nuevas posibilidades. O sea, hay que empezar en nuevos casos de uso. Ya no los casos de uso de sumar, multiplicar y guardar en una base de datos. Hay que empezar a hablar de los casos de uso de la hiperautomatización, de las tareas decisorias que podemos reemplazar con Machine Learning para que ese software haga esa tarea. Y yo lo coloco con ejemplos muy sencillos, que esta tarea seguramente todos la han visto, que es muy interesante, y es la tarea de ayudarme a buscar, ¿sí? Entonces, si yo voy a buscar aquí y yo le digo Machine Learning, yo le digo aquí Machine Learning, escribo Machine Learning, si se da cuenta, yo he escrito aquí solo 4 palabras y ella me dice que lo que estoy buscando es Machine Learning. Se está adelantando a mi necesidad, me está tomando la decisión por mí en el fondo, o me está ayudando en la decisión y yo hago clic acá. Y yo estoy completamente seguro que el 90% de sus búsquedas, si no el 100%, ya hoy ustedes no digitan todo el texto. Esto es un ejemplo de inteligencia artificial. Me está automatizando una tarea. Y esos son los casos de uso que yo tengo que empezar a mirar. ¿Qué tareas hacen hoy en nuestro software manual?
o qué tareas hacemos hoy manuales que se podrían automatizar. Por eso estamos entrando en una era de la hiperautomatización. Entonces, en ingeniería de software, básicamente, uno de los primeros impactos es que vamos a empezar a hacer nuevos casos de uso de hiperautomatización principalmente. Pero metámonos en el proceso per se de la ingeniería de software, en las actividades de algunas tareas que hacemos en el caso del día a día en ingeniería de software. La elaboración de casos de uso a partir del discurso. ¿Cuánto nos sufrimos de coger el discurso de un usuario cuando lo entrevistamos y volverlo un caso de uso? Eso ya lo podemos hacer con procesamiento de lenguaje natural. La generación de código a partir del discurso. Entonces yo puedo coger el discurso del caso de uso o incluso el discurso original y generar código. Yo ya estoy haciendo ejemplos. De hecho, los que están conmigo en una materia que yo dicto que se llama el seminario, que yo dicto el seminario de ingeniería de software, seguramente en próximos semestres los que están ingresando y los que están viendo de ese seminario, vamos a ver cómo puedo generar partes, que ya les voy a enseñar cómo hacerlo, a partir del procesamiento de lenguaje natural, cómo puedo generar el modelo de datos a partir de los casos de uso, sin necesidad de que yo tenga que escribir el modelo de datos y generar el modelo de entidad-relación. La generación del modelo de entidades, como les decía, la detección automática de fallas de software, la inspección automática de código y muchas tareas más. Me puedo quedar aquí en una lista, por eso les dejo ahí un artículo para que vean todas las tareas que yo puedo automatizar de la ingeniería de software, del día a día de la ingeniería de software, del proceso de construcción, depuración y pruebas, construcción de casos de uso que yo ya puedo hacer con inteligencia artificial. Veamos en el caso de la gerencia de proyectos. La automatización de tareas, la hiperautomatización, acuérdense de ese término, hiperautomatización. Entonces, también en ese artículo ustedes lo van a ver, los estudios han demostrado que los directores de proyectos dedican más de la mitad de su tiempo a tareas administrativas como ocuparse de los registros y gestionar las actualizaciones. Entonces, la gestión de agendas yo la puedo dejar automáticamente para que un software lo haga. Los recordatorios que se envían por correo electrónico, que eso lo hace el gerente y que gasta tanto tiempo. La gestión de compromisos, qué compromisos tienen que entregar, hay que monitorear si los compromisos se entregaron, también lo puede hacer un software de inteligencia artificial. Los informes del proyecto, del avance del proyecto, lo puede hacer la inteligencia artificial. Y toda esa parte de hiperautomatización. En Machine Learning yo puedo ir un poco más allá, identificación de patrones, predicciones. Entonces yo puedo predecir si puede haber en un futuro retrasos. Entonces puedo adelantarme a ese futuro retraso. O puedo ver si alguno de mis personas de mi equipo me va a abandonar. Yo puedo predecir, es que Carlos va a abandonar y el próximo mes se me va a retirar. No hay peor daño para un equipo de desarrollo que una persona se retire y que se retire de un día para otro y yo no sepa. Yo puedo predecir eso y tomar la gestión del caso, la gestión de recursos, el análisis de sentimiento de los equipos de trabajo. En desarrollo de software, entender la emocionalidad es fundamental. Entonces, miren la cantidad de cosas que yo puedo hacer ya con inteligencia artificial de gerencia de proyectos. Vuelvo y repito, aquí les coloco algunos ejemplos y ahí en ese artículo ustedes van a ver aún más ejemplos de las cosas que yo puedo hacer. Entonces uno se pregunta, miércoles, entonces, ¿qué vamos a ponernos a hacer en la vida? ¿Cuál va a ser el futuro del empleo? Y el futuro del empleo es de verdad deprimente. Créanme que el problema es complejo y es grave. Ayer me leía incluso esta diapositiva la hice esta mañana, porque ayer me leía un informe del Foro Económico Mundial, en donde decía, mire, aunque las tecnologías emergentes prometen crear nuevas profesiones, el Foro Económico Mundial alerta que el ritmo en que se están destruyendo los empleos hoy va a estar más deprisa que la creación de nuevos empleos. Y dice ese informe que básicamente se espera que los puestos de trabajo destruidos para el 2025 ascenderán a más de 97 millones de empleos en todo el mundo, frente a los 85 millones de empleos que serán eliminados por cambios de la división de trabajo. Pero que eso no va a ocurrir hasta el 2025. ¿Y por qué razón? Y hay una descripción ahí clara. Y es que para poder yo estar con el nuevo empleo, para poder hacer los trabajos del futuro, yo tengo que entrenarme, no es de la noche a la mañana. No es que yo hoy haga una tarea mecánica y entonces ya mañana me voy a ir a hacer la otra tarea intelectual. No, porque cuando la máquina me reemplaza a mí en esa tarea mecánica, pues tengo que aprender las nuevas cosas. Entonces hoy me tengo que reentrenar muchísimo para poder ir a hacer ese trabajo del futuro. Y hoy a muchas personas les da pereza estudiar. Por eso los quiero felicitar y me encanta dar esta conferencia a ustedes que se meten a hacer una especialización.
que muchas veces, ay, dice, ay, qué pereza son los especiales, los quiero felicitar de corazón y quiero que de verdad se dediquen de aquí en adelante o se declaren en especialización permanente, que nunca paren de aprender, que estén permanentemente aprendiendo. ¿Por qué? Porque esos empleos del futuro requieren que usted aprenda nuevas cosas. No es que entonces ahorita yo voy a coger un conductor de vehículo que conducía un vehículo, ahora le puse un software que lo hace automáticamente y ese conductor de vehículo al otro día va a construir algoritmos de machine learning. No, tiene que aprender y seguramente de pronto ni lo va a querer hacer. Entonces hay una preocupación muy grande porque las cifras, incluso hasta esas cifras me parecen pequeñas, dice que 1 de cada 7 trabajos actuales desaparecerá de lo que estamos haciendo. Entonces, las predicciones es que más del 50% de las tareas que se hacen hoy cognitivas van a desaparecer. Entonces, es preocupante. El impacto económico que eso va a tener es importante y va a ser muy grande y hay que tener cuidado. Entonces, la preocupación real no es el crecimiento de la inteligencia artificial. La preocupación real es el decrecimiento de la inteligencia real. Porque además, también me leía hace unos días un artículo que demostraba que la tecnología mal usada está generando niveles cognitivos más bajos. Que esta es la primera generación, porque hicieron pruebas de coeficiente intelectual y han analizado las pruebas PISA, que esta es la primera generación de muchachos que es menos inteligente que los papás cognitivamente. Porque nos hemos vuelto demasiado facilistas en que nos gusta solo las redes sociales, nos gusta solo los memes, nos gusta solo los Twitter. Y con la inteligencia artificial la cosa aún va a ser peor si no nos tomamos en esa tarea y en esa preocupación como las que ustedes están arrancando hoy de estudiar, de dedicarse a estudiar. Y por eso de verdad les pido aquí con esta charla que también era ese objetivo, dedíquenle tiempo. Si les ponen a hacer muchas tareas, hagan el doble, el triple, investiguen, pregúntenle al profesor, tráiganle nuevas ideas al profesor, cuestionen al profesor con ideas nuevas, con cosas que ustedes hayan aprendido y hayan buscado para que generen ese nuevo conocimiento, porque realmente hay una preocupación muy grande al respecto. ¿Cuáles habilidades cognitivas va a ser muy difícil llevar al mundo digital hoy y en el futuro? La creatividad, esa capacidad de crear cosas nuevas, la resolución de problemas. Entonces, digamos que esas habilidades hay que aprender a desarrollarlas. Y en ingeniería de software, entonces, a ver cómo genero esos nuevos casos de uso, esa creatividad para generar esos nuevos casos de uso, y en la gerencia de proyectos, cómo empiezo a utilizar la inteligencia artificial para hacer una mejor gerencia de proyectos. Y hay que definitivamente empezar a hacer muchas más habilidades humanas y definitivamente hay que estar aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. Ese es el reto realmente, aprendiendo, desaprendiendo y volviendo a aprender. Entonces, quiero terminar esta presentación con una reflexión final. ¿Qué nos permite o permitirá hacer la inteligencia artificial que antes era imposible? Hay una serie muy linda que se llama The Age of AI. Quiero invitarlos a que vean esta serie. Básicamente es muy linda. Los que ya la habían visto, pues me alegro y vuelvan a ver. Esta es una serie de este personaje, The Age of AI, que de pronto lo han visto algunos. Le vamos a dar un premio al que me diga cómo se llama. Este es el de Marvel. Una verdad escondida. Esta es la publicidad. Esta es una serie original de YouTube, está gratis, se llama La Era. ¿Quién es este señor? ¿Cómo se llama? A ver si se acuerdan. Esta es una serie muy linda, se la recomiendo para que ustedes vean lo que se está haciendo, una serie espectacular. No es una serie muy técnica, la pueden ver ustedes, la pueden ver con sus hijos, con su pareja, con sus esposos, con sus esposas, para que vean a dónde estamos yendo, a dónde vamos a llegar con eso. Y una reflexión. Robert Downey Jr. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Robert Downey Jr. Excelente, el de Marvel, excelente, muy bien. Tiene premio. Amaliecita, por favor, anóteme el nombre ahí del compañero que dijo el nombre y que le damos después el premio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la inteligencia artificial nos ayudará a construir una sociedad en la que queremos vivir. ¿De qué depende? Depende de nosotros. Depende de nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de coger todas estas tecnologías y hacerlas, de utilizarlas de manera creativa
para mejorar la calidad de vida. Por eso me encanta esta serie, porque esta serie muestra todos los beneficios que tenemos hoy de la inteligencia artificial para hacer el bien, porque también la inteligencia artificial, igual que cualquier tecnología del ser humano, se está usando para hacer mal. Entonces, por ejemplo, para hacer el mal, ¿qué está ocurriendo? Yo puedo coger todos los Twitter que ha enviado el señor X, imaginemos el señor Barack Obama o el señor Donald Trump, y le enseño a una inteligencia artificial a escribir un Twitter estilo Barack Obama y uno no alcanza a identificarse. Peor aún, yo puedo coger la foto de una persona y hacer un video en donde yo le ponga unas palabras que él nunca ha dicho y el movimiento de la boca sea el mismo. De hecho, estoy esta semana haciendo un curso muy lindo. Es un curso que liberó MIT. MIT viene liberando un curso de Deep Learning. Se lo recomiendo, búsquenlo. El curso de Deep Learning de MIT está libre, completamente gratuito, disponible todo el material divino, ese curso. Pero lo que más me gusta es cómo lo lanzan. Y simplemente lo lanzan en donde muestran un video de Barack Obama promocionando el curso, diciendo que le gustaría que hiciera todo el mundo este curso que es gratuito y hablando bondades del curso. Y después dicen, esto es mentira. Es un video o es un audio que le pusimos a la imagen del señor Barack Obama. Y uno lo ve y uno dice, lo está diciendo Barack Obama. Y después ponen a 50 personajes, a muñequitos, a personajes de la farándula, a todos a decir el mismo mensaje y todos los ve uno y dice, miércoles, todos están diciendo la misma cosa. Entonces se llama fake news, que también de pronto puede usarse de manera mal usada con la inteligencia artificial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial porque de nosotros, que somos los que vamos a aprender de este mundo, va a depender que también la usemos. Muchachos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Nos quedan